12:35 de la mañana, como les acabamos de decir, esta mañana repasamos la actualidad política y social con Santiago Martínez Argüelles, secretario general del PSOE Gijonés y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento. Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y como siempre, en estas entrevistas nos acompaña la jefa de informativos de esta casa, Guillermina Caso. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues cuando queráis, que sé que hay mucho que contar en estos minutos. Pues sí, bueno, en Gijón esta mañana la corrupción ha pasado a un segundo plano en las conversaciones porque nos encontramos con el cargo del IBI. Y resulta que la mayoría detectó una subida de la contribución. Aunque ustedes y el equipo de gobierno consiguieron un acuerdo para reducir el tipo para el año que viene, llevan meses culpándose por lo que hoy nos agrió un poco el lunes. Esto es una consecuencia que se viene arrastrando, como dice el equipo de gobierno, desde la revisión catastral de 2008. Los sablazos los da el gobierno de Carmen Morillón y es un sablazo sangrante para todos los ciudadanos que venimos anunciando desde hace más de un año y lamentablemente no se ha hecho absolutamente nada para que la situación actual en la que la media de subida anda por el 10% pues se atenuase. Es una pena que los ciudadanos tengan que pagar tanta irresponsabilidad por parte de un equipo de gobierno bastante incompetente. El concejal de Hacienda aseguró que había intentado que se pudiera rebajar y que no fue posible, que el gobierno no lo permitió. El concejal de Hacienda puede explicar los recibos a los ciudadanos uno a uno y dejarse de buscar excusas y coartadas falsas. Este es el recibo del año 2014, eso que van a pagar los ciudadanos, y es el último recibo que van a pagar antes de las elecciones municipales de mayo de 2015. Que comparen, que pueden ver la trayectoria de unos y de otros, lo hecho por unos y por otros. Y quien ha pegado los grandes sablazos a los ciudadanos es esta corporación, no las anteriores, que limitó el crecimiento de todos los recibos y actuó para que los ciudadanos tuviesen una fiscalidad razonable y unos servicios públicos de gran calidad. Durante 4 años este gobierno de Carmen Morillón no ha hecho absolutamente nada, pero no se ha privado en subir los impuestos a los ciudadanos todo lo que ha podido. ¿De qué forma van a percibir los gijoneses el próximo año ese acuerdo que alcanzaron Foro y PSOE? Pues me imagino que como un alivio tardío, porque ahora mismo habrán hecho simulaciones en esa página web que puso el ayuntamiento para hacer creer a los ciudadanos que este año iban a pagar menos de lo que realmente están pagando, ese juego perverso en el que se mezcla la propaganda con la mala gestión. Y el año que viene pues espero que los ciudadanos pues agradezcan pues la sensatez, el último acto de sensatez de esta corporación. Pero ya le digo que será después de las elecciones y que los ciudadanos tendrán que juzgar sobre lo hecho hasta ahora por los equipos de gobierno y por los distintos grupos que han estado en el ayuntamiento. Si ahora estamos hablando de un incremento este año en el recibo que vimos hoy, aproximadamente del 10%, ¿cuánto será la rebaja aproximadamente en 2020? Es difícil de cuantificar porque hay una reducción de la base y hay una reducción de los tipos. Yo confío honestamente en que para el año próximo el recibo sea menor que el actual, en torno a un 3-4%, pero es muy aventurado hacer un pronóstico porque no hay una cuantificación individual de cada uno de los recibos y es difícil hacer una simulación. Es que uno tiene una percepción que claro que se va comprobando, que cuando algo sube luego lo de bajar es casi imposible, cuando se trata de dinero que uno tiene que pagar. Y cuando sube innecesariamente mucho peor, porque si al menos lo estuviésemos viendo, pero es que este año el Ayuntamiento de Gijón no tiene presupuestos, ha tenido que endeudarse en 12 millones de euros, y es que todos los mayores ingresos que recibe de IBI, y son unos cuantos millones este año, probablemente en torno a los 5 millones de euros, van a quedar guardados en un cajón. De verdad, es un sinsentido como la copa de un pino. Pero solo les puedo decir que el Partido Socialista trató de que esto no ocurriese en el año 2014, que hizo todo lo posible el año pasado cuando tenía que hacerlo, que advirtió a los ciudadanos del sinsentido en el que nos metíamos, que logramos corregir después de mucho penar el despropósito de la plusvalía, pero que no fue posible corregirlo. Y ese esfuerzo espero que sea por lo menos constatado y apreciado, pero aquí cada uno tiene que aguantar sus responsabilidades y desde luego esta no es del Partido Socialista.
Bueno, pues sí es verdad que hoy el IBI le ha tomado la delantera a la corrupción, pero no es que se deje de hablar de irregularidades. Una que nos toca muy de cerca es la que podría tener que ver con la ampliación del Musel, un asunto que acaba llegando al Parlamento y a los tribunales y que supondrá un descalabro económico para el puerto de Gijón. Tendrá que devolver fondos de cohesión por valor de 198 millones de euros y dejar de percibir casi 50 Esperemos que no sea así. millones, o eso parece, así de No, momento todavía falta, está el escenario. todavía falta trayecto. Sigue defendiendo la transparencia en todo este proceso. Y todavía no ha ocurrido en el sentido no ha ocurrido, y que hay además, todavía margen de maniobra. creo que esto es uno de esos debates bucle, porque revisando hemeroteca y mirando papeles en los últimos días me he encontrado con que en el año 2010 ya se hablaba de este mismo asunto, en los mismos términos, y curiosamente una denuncia que con bombo y platillo se presentó, creo que el viernes pasado, por parte del anterior presidente del puerto de Avilés, pues en los mismos términos pues fue investigada por la Fiscalía de Gijón por una denuncia que se hizo en Anticorrupción en Madrid en el año 2010. Y está ahí, el decreto fue un decreto de archivo, que no había ningún tipo de delito por parte de ninguno de los participantes en el Consejo de Administración del puerto de Gijón, y se investigó la licitación, la adjudicación, la preparación de los pliegos, la ejecución, la modificación del contrato, y es un decreto, creo recordar, de 5 folios de la Fiscalía de marzo de 2010. Pero es que, volviendo otra vez al concepto de bucle, no, mire, es que esto no han sido decisiones caprichosas, son decisiones avaladas por los órganos técnicos que tiene el Estado, no el puerto de Gijón, el Estado, que son la Abogacía del Estado y la Intervención General del Estado, que han avalado todos los pasos administrativos que se dieron en el puerto. Y termino. Mire, es que con la Unión Europea, en el año 2010 también, nos encontramos con que la Unión Europea en aquel momento ya cuestionaba el modo de licitación y pretendía retraer en aquel momento no el 100% como ahora, sino el 10%. Hizo una investigación, una audiencia pública, en esa audiencia participaron representantes del puerto de Gijón y del Estado, y desembolsó, porque no apreció ningún tipo de irregularidad. Claro, lo que resulta sorprendente es que los temas no se cierren nunca y que estemos permanentemente dando vueltas a lo mismo. Pero ¿cómo se explica entonces que la OLAF, la Oficina Antifraude Europeo, haya recomendado que se exija la devolución de ese dinero y no se pague el otro al Estado, o sea, a la Comisión Europea? Pues y por tanto... porque, mire, por una razón muy sencilla, porque no es que sea ya solo pasividad de puertos del Estado, es que la agresividad de puertos del Estado con el puerto de Gijón es proverbial, y hay que decirlo así. No es que ya pase de Gijón, es que Puertos del Estado ha conseguido que no tengamos autopista del mar, pero es que no va a hacer nada para que la tengamos. Pero es que Puertos del Estado va a hacer todo lo posible para que la regasificadora de Gijón no entre en funcionamiento antes que la de Bilbao. Pero es que Puertos del Estado va a hacer todo lo posible para que el puerto de Gijón quiebre. Y hay que ponerle nombre y apellidos a esto. Y me dirá usted, ¿y por qué a Puertos del Estado le da igual que una ayuda de 248 millones la devuelva al puerto de Gijón si detrás está Puertos del Estado? No. Porque la Unión Europea dice que usted puede cambiar esta ayuda por cualquier otra del Estado español. Es decir, para Puertos del Estado y para el Reino de España, que le quiten 248 millones de euros al puerto de Gijón perjudica solo al puerto de Gijón, pero no al saldo de la relación de España con la Unión Europea. Y esto ¿Se emplearía en otros sitios? Sí, claro. ¿En Vigo? En Vigo o en La Coruña, que son puertos estupendamente gestionados en sus ampliaciones. No digo más. Pero dicho esto, aquí hay muchos intereses políticos y, hombre, da un poco de repelús el tener que estar asistiendo permanentemente a esta flagelación y autoflagelación que nos hacemos los asturianos sobre nosotros mismos, cuando por activa y por pasiva nos están diciendo quienes han medido y han visto la documentación, que oiga, mire, es que aquí no hay nada. Oiga, pues mire, es que yo allí no estuve contando piedras ni camiones, pero lo que tengo que creer es alguna vez que algo se hace bien, y lo puedo asegurar que ninguno de los actores independientes que asesoran no al puerto de Gijón sino a puertos del Estado y que han estado en todo esto han apreciado irregularidades que desembocasen en un quebrantamiento ni de la ley, ni de que nadie se metió dinero en el bolso, ni nada por el estilo. Y lo que creo es que los de Gijón debemos empezar a ponernos con uñas y dientes a defender el puerto, las ayudas y sobre todo el futuro del puerto de Gijón,
que es el futuro de esta ciudad. En el Parlamento Austriano se ha creado una nueva comisión, una nueva porque ya vamos por la quinta. Permítame que sea absolutamente políticamente incorrecto. Soy absolutamente escéptico respecto al resultado de esa comisión, porque va a coincidir con un periodo electoral en el que creo que a día de hoy cualquier ciudadano mínimamente informado puede predecir lo que va a decir cada uno de los grupos. Eso sí, espero que el resultado de la comisión no sea perjudicial para los intereses del puerto en la defensa de la subvención que ahora tiene que hacer el puerto ante la Unión Europea. Porque como aquí cada uno, con tal de ponerse una medalla, le da igual el daño colateral que genera la colectividad, pues veremos en el ancho. Así que no tengo ninguna confianza en el resultado de la comisión y espero que sea de la prudencia de todos los grupos políticos, la suficiente serenidad para poder defender el puerto y los intereses del puerto ante una situación que creo que es complicada y que afecta a todas Asturias. No afecta ni al Partido Socialista ni afecta solo a Gijón. Y por cierto, respecto a cuestiones políticas, solo un detalle. La liquidación de la obra del puerto fue aprobada provisionalmente siendo presidente el señor Emilio Menéndez, puesto por don Francisco Álvarez Cascos y con el gobierno de Cascos. La liquidación provisional tiene todo. El señor presidente había sido profesionalmente, o es profesionalmente, interventor del Estado, y es experto en fondos comunitarios. Y todos sabemos que durante los 11 meses que estuvo revisando todo lo que había debajo de las alfombras en el puerto. Hombre, si él aprobó la liquidación en los términos en los que estaba, será porque no había nada de lo que quejarse. Por lo tanto, vamos a ser serenos todos y vamos a situar bien cuál es el tiro, qué es lo que tenemos que defender. Y es lo que creo que hay que exigir a todos los responsables públicos en este momento. El nuevo PSOE de Pedro Sánchez está en plena cruzada contra la corrupción, pero resulta que las sospechas, y ya lo estamos viendo, pues acechan a su propio partido. Todavía no se han recuperado aquí en Asturias del golpe por el caso Villa. Hay otra comisión de investigación en el Parlamento asturiano para indagar. ¿Temen más al impacto moral o al electoral? Tememos que alguien pueda atribuir a una organización lo que son comportamientos estrictamente personales de los que tienen que dar cuenta las personas. Y el señor Villa o quien sea tiene que explicarnos a todos qué es lo que ha hecho y por qué lo ha hecho. Y por qué nos ha defraudado tanto a tantos. Pero desde luego, sentido de culpabilidad de los demás, ninguna. Frustración, toda. Decepción, toda. Exigencia de explicaciones, todas. Pero de ahí a otro sitio, pues creo que hay una distancia importante. Muy importante. Yo me imagino que habrá visto hoy en el diario La Nueva España las supuestas confidencias del expresidente del Montepío, José Antonio Postigo, sobre las presiones que recibió de dirigentes socialistas de Gijón y del Caudal mientras se construía el geriátrico de Felechosa, para que contratara el equipamiento a Almacenes Fumarín, una de las empresas implicadas en el caso María. ¿Sabe algo de esto? Yo soy el secretario general de Gijón y con este señor, pues más allá de algún saludo cortés y no muchos, pues creo que nada de nada. ¿Me habla de presiones desde el partido? Vamos, que yo soy el secretario general de Gijón. Si yo soy el secretario general de Gijón, si alguien representa al partido en Gijón, seré yo, creo, ¿no? Claro, si con este señor no cruzamos más que saludos corteses, pues usted me podrá decir, no, mire, no, simplemente no. Otra cosa es que, claro, conviene que quien tiene que dar explicaciones las dé. Y creo que quien tiene que dar las explicaciones de momento acerca del origen de algunos fondos es esa persona, no el Partido Socialista de Gijón. Eso parece él y su hija, aunque Sí. no tiene nada que ver. Están algo irritados por los alardes de transparencia del equipo de gobierno de este ayuntamiento. Tildan esa ordenanza de electoralista y recuerdan que algunas de esas medidas no solamente no son nuevas, sino que las implantaron ustedes y que se suprimieron con la llegada de los casquistas. Sí, tal cual. Entonces, explíquenos cómo es eso. ¿No va a ser este ayuntamiento más transparente ahora? Es mentira, es falso. No. Esa ordenanza que presentaron el otro día. Esto es lo que desprestigia la política.
O sea, cuando tú dices una cosa y haces exactamente la contraria, es lo que acaba con la credibilidad de los que nos dedicamos a lo público y de lo que hacemos en lo público. Y esto, o sea, que es un sarcasmo que doña Carmen Morillón y su equipo hablen de transparencia. Claro, porque, mire, la primera falta de transparencia es que la declaración de bienes e intereses de doña Carmen Morillón es falsa. Vamos, lo era desde el primer momento y no lo ha cambiado. Pero es que es tan grave que hasta un recrecido y un cambio de calificación urbanística de lo de Begoña, del Hospital de Begoña, pues está paralizado pues porque ya no quiere aclarar cuál es la relación que tiene con el Hospital de Begoña, donde sigue actuando, ¿no? Pero es que después, claro, si no somos capaces de aclarar esas cosas tan elementales y básicas, la verdad transparencia en todo lo demás es un sarcasmo. Pero es que, mire, las resoluciones de alcaldía tardan 6 meses en publicarse. Han desaparecido las resoluciones judiciales que afectaron al Ayuntamiento de Gijón y ahora vienen como gran novedad que las van a poner. Y llevamos desde el año 2012 pidiendo que se haga una ordenanza de transparencia. Votaron en contra de la propuesta del Partido Socialista, votaron a favor de una del Partido Popular que se hizo en 2013, pero después nunca pusieron nada en funcionamiento. Bueno, yo creo que lo de transparencia tendría que salir un día para decirlo, para poder anunciar algo, pero de verdad no se lo cree nadie. No se lo cree. ¿Ha notado algún cambio desde que hay un candidato socialista a la alcaldía que no es usted? ¿Hay menos presión? No sé, cada uno tiene su tarea. Yo creo que José Chu está trabajando mucho y muy bien, está teniendo una agenda ciudadana muy intensa y está haciendo lo que tiene que hacer, que es sondear cuáles son los problemas actuales de la ciudad, los reales, hablar con las personas, conocer las inquietudes de la gente de primera mano y que la gente proponga también las respuestas. Y los demás tenemos otra tarea en este momento, que es la tarea de control del gobierno y de labor de oposición a la acción municipal. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo los dos papeles que son complementarios y en una coordinación absoluta. Cuando usted anunció que iba a renunciar a aspirar nuevamente a la alcaldía, dijo que se trataba de una estrategia política, que era el origen de la decisión. ¿Nota que funciona esa estrategia? Sí, rotundamente sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Confía en que funcione. Bueno. Y con tendencia a mejorar. Después de las últimas encuestas, yo no es por aguarle ese optimismo, ni muchísimo menos, ¿dónde sitúa su adversario político? ¿En la izquierda o en la derecha? Nuestro adversario político, si me lo permite, nuestro aliado político somos nosotros mismos. Nosotros combatimos con la derecha y con las políticas de la derecha. Y necesitamos a nuestra gente para que vuelva a confiar en nosotros. Pero si usted me pregunta, ¿usted a dónde mira y qué es lo que combate? Pues yo combato todo lo que ha sido el desmantelamiento de los servicios públicos, la reducción del papel del ayuntamiento en la vida pública de la ciudad, combato la falta de transparencia de la que acabamos de hablar, combato el desinterés por lo que es importante para Gijón, como es el puerto, y eso ha sido la derecha gijonesa, sin ninguna duda. O sea, que no le teme como adversario entonces a Podemos, por ejemplo, que es la estrella de las encuestas en este momento. No lo sé, Podemos creo que no se presenta en Gijón, creo que no se presenta. Nuestro adversario es la derecha. Y ya he dicho en muchas ocasiones, y repito ahora, que aspiramos a los mejores resultados en mayo, a poder gobernar solo si es posible, pero que si tenemos que pactar, no tendremos ningún inconveniente en pactar con quien más se aproxime a nuestras posiciones. Deja las puertas abiertas, entonces, sí. Eso está bien. Nos quedan unos meses muy intensos, vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí a mayo, si se tienen que abrir esas puertas, si no, en fin. De aquí a mayo tiene pinta de poder pasar de todo. De todo, exactamente. Un futuro incierto es lo que vemos nosotros por delante. Santiago Martínez, sí, por otro lado también, sí que lo es, para los políticos, pero también para esta profesión, para los periodistas. Santiago Martínez Argüelles, secretario general del PSOE de Gijonés y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, gracias por haber estado con nosotros. Seguro que de aquí a mayo tendremos bastantes ocasiones para coincidir en estos micrófonos. Seguiremos analizando la situación, la actualidad política y social de Gijón, seguro que sí. Gracias por haber estado con nosotros. Encantado de estar con ustedes como siempre.